aprovechándose de que Marx está muerto y de que por ello no puede defenderse por sí mismo, el mal llamado profesor Rayo se dedica a injuriar, a insultar y a mentir sobre Marx, entre otras cosas haciéndole decir lo que Marx nunca jamás ha dicho. Y para ello utiliza todo tipo de trampas, todo tipo de añagazas, todo tipo de canalladas. Se ha cogido 4 textos, 2 al menos son de Marx y otros 2 que ni siquiera son de Marx, y se dedica con estos 4 textos, sacándolos de contexto, traduciéndolos como le da la gana, a decir que Marx defendió nada más y nada menos que el trabajo infantil. Es un poco difícil de creer que Marx defendiera el trabajo infantil, pero agarrándose un clavo ardiendo y cogiendo el rábano por las hojas, se dedica a buscar alguna frase que pueda no estar muy clara para de esta forma asegurarnos que Marx defendía el trabajo infantil. De los 2 textos que sí que son de Marx, uno de ellos es un texto que ni siquiera está preparado para ser publicado, que es la crítica al programa de Gotha. Son impresiones de Marx al programa de Gotha, que escribe para sí mismo. Y entonces, como es un texto muy sucinto, dice que ahí Marx dice lo que a él le da la gana, porque como es un texto telegráfico para él mismo, pues dice que ahí pone lo que a él le da la gana. Y hay otros 2 textos que es que ni siquiera son de Marx. O sea, nos asegura que está a favor del trabajo infantil con textos que ni siquiera son de Marx. Uno de esos textos son las notas que va tomando una persona, un marxista, de las reuniones del Consejo General de la Internacional. Y en este Consejo General de la Internacional él toma notas, pero son notas también muy sucintas, y entonces de una de estas notas, de una de estas frases, llega a la conclusión de que Marx defendía el trabajo infantil. En todo caso, ni siquiera sabemos quién habla cuando escribe esta persona que se llama Ezcarius esa nota, pero es que además esa nota no defiende el trabajo infantil. Pero vamos ya con el último de los 4 textos en los que se supone que Marx defiende el trabajo infantil, y que es un texto que ni siquiera es de Marx, con lo cual difícilmente Marx va a defender el trabajo infantil en un texto que no es suyo. Este texto son las directrices del Consejo General Provisional para los delegados de la Primera Internacional, de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Y para entender el texto, lo primero que hay que entender es qué era eso de la Primera Internacional, qué era eso de la Organización Internacional de los Trabajadores. Pues cuando empieza el movimiento obrero, lo primero que se forman son sindicatos de lugar, sindicatos de mina, sindicatos de fábrica. Y estos sindicatos poco a poco se van haciendo más grandes y van siendo sindicatos de oficio en diversas comarcas. Por ejemplo, el sindicato de tejedores de una comarca o de una región. Pero poco a poco se van haciendo cada vez más grandes y se llega al sindicato textil de toda la nación. Y poco a poco se van haciendo más grandes. Y en el Reino Unido es el primer lugar del mundo en el que se crea un sindicato nacional de todas las profesiones, de todos los trabajadores. Presidido por el grandísimo Roberto Owen, se crea esta organización, esta unión de trabajadores, este sindicato nacional del Reino Unido. Y en otros países se intenta hacer lo mismo. Las distintas organizaciones obreras y sobre todo los distintos sindicatos obreros se intenta que se unifiquen en un único sindicato. Y en Francia, que aunque no lo han conseguido, están en ello y sobre todo en unificar las acciones. En 1864 tiene lugar en Londres la Exposición Universal. Y en esta Exposición Universal pues llegan todo tipo de turistas, y entre otros turistas llegan unos trabajadores, unos responsables sindicales franceses a ver la Exposición Internacional de Londres. Y aprovechando esta exposición internacional, se van a ver a sus homólogos, a los representantes principales de los trabajadores en Gran Bretaña.
Y en esta reunión que se produce en Londres entre sindicalistas británicos y sindicalistas franceses, surge la idea de crear un sindicato internacional de trabajadores franceses y británicos. Pero bueno, ¿por qué solo de franceses y británicos? Podríamos meter a belgas, podríamos meter a holandeses. Bueno, pero ¿por qué va a tener que ser de solo unos pocos países? Y empiezan a pensar en hacer una organización internacional de los trabajadores, en una organización que aúne todas, absolutamente todas las organizaciones obreras del mundo. Y así es como empieza a nacer la Asociación Internacional de los Trabajadores. Pero no tienen mucha idea de cómo hacerlo, no saben qué pasos seguir, y en esta situación aparece la figura genial de Marx. Y Marx es el que va a conseguir encaminarles en sus intentos. Y entonces Marx les dice que esta asociación tiene que ser una asociación internacional de todos los trabajadores y que tiene que tener dos fines. El primer fin tiene que ser que sea la unión, el nexo, las relaciones entre todos los trabajadores del mundo, que sea el lugar a donde todos acuden para indicar lo que pasa en sus países e informarse de lo que ocurre en otros lugares. Y otra cosa que tiene que hacer esta Organización Internacional de Trabajadores es hacer unas directivas, unas directrices para que en todos los lugares del mundo los trabajadores, los proletarios, los modernos explotados, tengan las mismas reivindicaciones delante de sus gobiernos y delante de sus explotadores burgueses. Y entonces Marx empieza a trabajar, mientras está creando la Internacional, en estas directrices. Y para ello se crea un Consejo General Provisional, porque todavía no ha habido el primer Congreso. Ya en el Congreso se elegirá el Consejo General, ya no provisional. Pero en ese congreso habrá que llevar unos documentos, habrá que llevar algo a aprobar ya escrito, que tiene que ser estudiado, leído por los delegados que vayan. Y este documento van a ser las directrices del Consejo General Provisional de la Internacional para los delegados de las diversas organizaciones obreras, de las diversas secciones, era el nombre que le daban, de la Internacional. Cualquier organización obrera que lo desee se puede afiliar como sección a la Internacional. Todo aquel que lo desee puede crear organizaciones obreras y unirlas como secciones a la Internacional. Y estas pueden tener la estructura que quieran, la forma que quieran, internamente pueden funcionar como quieran. Y entonces se empieza a preparar el Congreso. Y Marx, para realizar este documento, habla con este Consejo General Provisional, con estas personas que se representan a los diversos países, aprovechando de los extranjeros que puede haber en Londres, y que representan también las diversas tendencias que hay dentro de las luchas obreras y de las organizaciones obreras. Y entonces se le indica a Marx que haga un texto de encargo, y este texto de encargo, que hace de una manera verdaderamente genial y asombrosa, son estas directrices del Consejo General Provisional de la Internacional, que luego van a ser aprobadas sin ningún problema en el Congreso, que va a ir como la seda. ¿Y por qué va a ir el Congreso también? Porque Marx se va a coger todos aquellos puntos en los que todas las organizaciones obreras están de acuerdo, y es lo que va a plasmar en este documento. Va a evitar todos aquellos asuntos en los que hay divergencias, va a coger solamente los asuntos en los que hay unanimidad y al final va a conseguir este texto, que es un texto de consenso. ¿Pero por qué no es un texto marxista? Porque no lo es. Porque el consenso es aquello que no es de nadie, pero es de todos. Todos tienen que ceder en algo para poder llegar a este consenso, no en cosas primordiales, no en cosas programáticas en las que no se puede ceder, pero sí que tienen todos que ceder en alguna medida. Las diversas organizaciones obreras que había entonces en Europa, prudonianos, lasallanos, anarquistas, tridudonistas, republicanos italianos, republicanos irlandeses y marxistas, por ejemplo, y otras que había muchas organizaciones, todas tienen que ceder algo, pero en general todas están muy de acuerdo con estas directrices y el gobierno va a ser
congreso, perdóneseme, va a ser una maravilla y va a ir muy bien. Y estas directrices que ha creado Marx, ya de consenso, hablando con los diversos delegados provisionales, y él mismo conociendo cuáles son las ideas de las diversas organizaciones obreras, constituyen este texto que está escrito por Marx, pero no es un texto marxista, no es el pensamiento de Marx, es un documento formal que se le encarga a Marx y que realiza, que redacta de una manera magistral, que son estos documentos de trabajo para el Congreso que van a llevar el nombre de directrices del Consejo General Provisional y que se envían a los diversos delegados que ya empieza a haber de la futura asociación internacional que se va a crear en el primer Congreso. Es un magnífico texto de Marx que demuestra su enorme capacidad intelectual y que increíblemente demuestra su enorme mano izquierda en ciertas ocasiones, porque en otras veces socialmente era un auténtico inútil, pero en la internacional asombrosamente demostró una capacidad de conducción y de gestión de hombres, una capacidad de gestión de organizaciones verdaderamente asombrosa. Y digo que Marx también tenía grandes defectos y no era siempre así. A lo largo de su vida también tuvo grandes problemas y grandes errores y grandes desastres en este sentido. Pero aquí estamos ante un texto que no es de Marx, es un texto de consenso. Si los marxistas hubiesen hecho este texto ellos mismos, si Marx hubiese tenido que presentar o que exponer sus impresiones, habría hecho un texto distinto. Pero aquí estamos en un texto que es un texto para la internacional. Y el mal llamado profesor Rayo pues se come lo que le da la gana. Y en la nota 138 del tomo 20 que utiliza él de las obras completas de Marx y Engels en inglés en 50 tomos, hay una nota sobre este texto que él comenta. Y esta nota comienza diciendo, leo directamente la traducción al castellano. Este documento fue redactado por Marx en agosto de 1866, mientras se realizaban los preparativos finales para el Congreso de Ginebra. Y a partir de ahí sigue explicando que Lafargue, que era su cuñado, fue el que lo tradujo al francés, y ahí se corta. El mal llamado no quiere ver más. Se come lo que no le da la gana de enseñar para poder mentir y para poder echar la mierda sobre la tumba de Marx sabiendo que miente. Pero es que un poco más abajo del trocito del que él habla hay esta frase que es clarísima. Las directivas de Marx se leyeron como el documento oficial del Consejo Central. Las directivas de Marx eran la parte central, eran el documento que se leía en este Congreso, era el documento de trabajo del Congreso. Y hay en la edición española de Obras escogidas de Marx y de Engels este otro texto que nos dice lo mismo o una cosa muy parecida. Dice, la presente instrucción o la presente directiva o las presentes indicaciones fueron escritas por Marx para los delegados al Consejo Central Provisional. Fueron escritas por Marx para los delegados al Consejo Central. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que estas no son ideas marxistas y que no son ideas de Marx. En ese Consejo General Provisional o Central Provisional o como se llamara, no había más marxista que Marx. Y además Marx no tenía derecho de voto. Luego solo hubo un marxista, que era Engels, que era el representante español, pero en ese momento todavía no había ninguna adhesión de España a la internacional que se estaba creando. Creo que además solo había 4 países, que eran el Reino Unido, Francia, Suiza y creo que Alemania, me parece que eran. Creo que eran solo 4 países. Y desde luego no había ningún representante marxista, no había más marxista que Marx. Y Marx no tenía derecho de veto. Y allí había representantes de todas las ideas obreras utópicas imaginables. Y por ello, Marx no está escribiendo el documento que habría escrito para los marxistas. Los marxistas no es ese el documento que ellos habrían escrito si esto hubiese sido solo para sus organizaciones marxistas. Pues vamos a ver el texto en cuestión, que es un texto de encargo y es un texto de consenso, de tal manera que todas las fuerzas obreras puedan en todo el mundo realizar una labor
conjunta y coordinada. Y el mismo texto indica que la intención de la Organización Internacional de los Trabajadores, de la Primera Internacional, es precisamente aunar esos esfuerzos y que el objetivo del texto es precisamente dar unos cauces, dar unas directrices que permitan encauzar esos esfuerzos. Y por eso se dice que el objetivo es mancomunar y llevar a un mismo cauce los esfuerzos de la clase obrera, hasta ahora dispersos de los distintos países en la lucha por su emancipación. Vamos a defender a partir de ahora todos lo mismo en todos los lugares, de tal manera que tengamos un frente unido contra todos los gobiernos burgueses y contra todos los explotadores. El texto tiene 9 puntos, bueno, tiene 11, pero 2 están sin elaborar, Marx no consigue elaborarlos, pero los 9 que están elaborados se discuten en el Congreso, y de estos 6 quedan exactamente igual, no se admite ninguna enmienda, todas las enmiendas al texto son desechadas. Hay dos puntos más, que tienen unas enmiendas tan mínimas que podemos considerar que 8 de los 9 puntos Marx consigue sacarlos adelante sin modificaciones, perfectos, porque ha hecho un trabajo magnífico de ver qué es lo que nos une a todos y eso es lo que vamos a poner. Y aquellas cosas que nos gustaría pero que no estamos todos de acuerdo, pues vamos a dejarlas por el momento de lado. Y solo hay un punto en el que hay algunas pequeñas modificaciones, que es el 9º, el último de todos, que se refiere a la cuestión polaca, porque sobre todo los polacos han insistido mucho en que este punto se escribiese. De tal manera que Marx va a conseguir que el texto salga adelante, que estas directrices, que estas recomendaciones salgan adelante. Y en el punto 4 se habla de el trabajo de los jóvenes y los niños, de ambos sexos. Este punto también es aprobado sin ninguna enmienda, exactamente el texto de Marx. Y este texto de Marx empieza con la siguiente frase. Dice la primera frase del texto, en este punto 4, que trata del trabajo infantil y juvenil y cómo defender a los niños, adolescentes y jóvenes. Consideramos que es progresista, sana y legítima la tendencia de la industria moderna de incorporar a los niños y a los jóvenes de ambos sexos a cooperar en la producción social dentro de la gran industria. ¿Qué está diciendo aquí? Nosotros somos progresistas. Todavía había por ahí alguno que decía que había que acabar con la máquina de vapor, que la revolución industrial era un auténtico desastre social brutal y que esto solo había traído desgracias y calamidades, y en consecuencia que había que acabar con todo esto y había que volver a lo de antes, a lo antiguo, al taller tradicional, al taller artesanal, con esas familias que tenían sus negocios. Dice, no, nosotros estamos totalmente en contra de esto. Nosotros miramos con simpatía la máquina de vapor. Nosotros nos damos cuenta que la revolución industrial es una maravilla. El problema aquí va a estar en otra cosa. Porque, dice, aunque bajo el régimen capitalista ha sido deformada hasta llegar a ser una abominación. Una cosa es la máquina y otro, muy distinta, el empleo capitalista de la máquina. La máquina es buena, la máquina ahorra trabajo. Otra cosa distinta es la situación abominable, horrorosa, en la que se encuentran los trabajadores en el uso capitalista de la máquina y en su explotación capitalista. Eso es lo que está diciendo en este primer párrafo. Lo que dice en este primer párrafo es: nosotros somos progresistas, estamos a favor de que los jóvenes y los niños cooperen, que no quiere decir trabajar, cooperar es integrarse en la gran industria, abandonar esa vida rural, esa vida paleta, esa vida que se ha vivido ahora, hasta ahora en el campo, y entrar en el nuevo mundo, entrar en el progreso. Y por eso podrían cooperar perfectamente, pues estudiando y formándose, que esa sería la mejor forma. Nosotros vemos con simpatía, vemos con buenos ojos el maquinismo. Lo que pasa es que este maquinismo ha llegado a una auténtica abominación, una abominación horrorosa en el caso de los niños
y de los jóvenes. Y la segunda frase del texto va a ser: ¿cuál es esta abominación a la que nos ha llegado el capitalismo? Y esto no es ninguna exageración, esto era indicado, esto era predicado por ciertos sectores capitalistas especialmente duros y explotadores. Pues esa abominación, ese horror al que nos ha llevado la utilización capitalista de la máquina con los niños y los jóvenes, a la que nos ha llevado la ideología capitalista más lamentable, más explotadora, es la siguiente que podemos ver en la segunda frase. Y dice Marx, y dice la Internacional, que se ha llegado a la siguiente abominación. En toda sociedad, en un estado racional, es lo que nos están diciendo, es la abominación que nos predican, absolutamente todos los niños, every child whatever, a partir de los 9 años, deben convertirse en un trabajador productivo, de la misma manera que ninguna persona adulta físicamente capaz debería estar exenta de la ley general de la naturaleza, a saber, tienes que trabajar si quieres comer, y trabajar no solo con el cerebro, sino también con las manos. Esta es la abominación a la que nos ha llevado la ideología burguesa, y esta es la abominación que nos predican cuando decimos que es una barbaridad que los niños trabajen, pero ellos nos dicen que no. Los sectores más lamentables de la ideología capitalista lo que nos dicen es que en toda sociedad, en un estado racional, absolutamente todos los niños, a partir de los 9 años, deben convertirse en un trabajador productivo de la misma manera, de la misma forma, que ninguna persona adulta físicamente capaz debería estar exenta de la ley general de la naturaleza, a saber, que tienes que trabajar si quieres comer, y no solo trabajar con el cerebro, sino también con las manos. Lo que dice Marx, lo que dicen los marxistas, lo que dice todo el movimiento obrero, sea marxista o no sea marxista, porque los marxistas eran en aquel momento muy minoritarios en el movimiento obrero, eran muy superados por otras corrientes, es que es una auténtica aberración el que se nos esté indicando que en todo estado racional de la sociedad, absolutamente todos los niños a partir de los 9 años deben convertirse en un trabajador productivo. Pues vean ustedes con qué rostro de cemento, con qué cara dura increíble, asombrosa, ¿no? Con esa jeta que le llega hasta el suelo, el mal llamado profesor Rayo da la vuelta al texto y nos dice que es que Marx dice que en un estado racional absolutamente todos los niños a partir de los 9 años deben convertirse en un trabajador productivo. En consecuencia, que lo que Marx piensa, que lo que Marx defendía, que por lo que Marx abogaba en este texto, es porque todos los niños empiecen a trabajar a partir de los 9 años. Supongo que ustedes no me estarán creyendo, supongo que ustedes pensarán que eso es imposible. Pues escúchenle que les voy a sacar de su asombro, o les voy a meter en el asombro. O sea, yo es que no podría mentir, es que yo si miento se me nota en la cara, pero es que esta gentuza miente con un desparpajo que es que a mí me dejan atónico. ¿Cómo alguien puede ser tan canalla, tan sinvergüenza, de coger el texto en el que se está diciendo que esto es una aberración y decir que aquellos que nos dicen están diciendo eso, luego eso es precisamente lo que están defendiendo? Escúchenle, porque es que no tiene desperdicio la caradura que tiene el tío. Hace una acotación que no puede ser más clara. En un estado racional de la sociedad, cualquier niño por encima de la edad de 9 años debería convertirse en un trabajador productivo. Quizá ustedes se piensen que no es posible, que es imposible que alguien pueda tener una cara tan dura y mentir de una forma tan vergonzosa y lamentable, que aquí tiene que haber un error, que no es posible que esté mintiendo y que esté mintiendo con intención de engañar. Pues no es que sea tonto del culo y le den ataques a la cabeza, ni que sea subnormal profundo. Sabe perfectamente que está mintiendo y miente con intención de engañar. Y lo podemos ver muy claramente en las dos frases siguientes, porque en las dos frases siguientes, por muy zotes que pueda ser el sujeto, rápidamente se da cuenta de que ha confundido esa aberración a la que hemos llegado
con lo que de forma tan estúpida cree que defienden los marxistas y todas las fuerzas obreras. Pero alguien en su sano juicio se puede pensar que van a presentar ese texto en el Congreso de la Internacional, donde los marxistas, por supuesto, son minoritarios y se habrían opuesto, pero hay prudonianos, hay vacunistas, hay laboristas, hay lasallanos, y estos van a aprobar esta barbaridad sin ningún problema. Es que si se presenta esta barbaridad, si esto dijera lo que dice el mal llamado profesor Rayo, que dice, es que simplemente no se presentan, dice, no queremos pertenecer a la Internacional, nosotros pensamos completamente distinto, esto es una mierda y es que ni se nos pasa por la cabeza que nos podamos unir a esto. Pero es que el mal llamado sabe perfectamente que miente, y miente con intención de engañar, y vamos a verlo ahora mismo en las dos frases siguientes, porque por muy tonto que sea, se ha tenido que dar cuenta. Y dice el texto en sus dos siguientes frases. Fíjense que ahí he puesto una cosa en negrita, porque esa cosa en negrita es lo que demuestra que es lo que dice el párrafo anterior, pero el mal llamado profesor Rayo, con la peor mala fe, con intención de engañar, no solo pone una letra pequeñaja, en inglés, costrosa, difuminada, grisácea, para que no se pueda leer, sino que además lo que pone en negrita en su traducción, por llamarlo de alguna forma, se lo salta. ¿Y qué es lo que dice el texto aprobado? El texto escrito por Marx, que se aprueba sin enmiendas. Dice, sin embargo, por ahora no podemos hacer gran cosa, vamos a intentar unificar las luchas en todos los países del mundo, vamos a hacer una propuesta para que en todos los países del mundo haya la siguiente ley que en ningún país del mundo, ni siquiera en los que la infancia está más protegida, llega a estos niveles, y en la mayoría de los países desarrollados del mundo no hay ninguna ley que regule el trabajo infantil. Pues dice, sin embargo, por ahora vamos a intentar llegar a un acuerdo. ¿Con quién van a intentar llegar a un acuerdo? Con los diversos gobiernos de los diversos países. Vamos a presionar, vamos a luchar, vamos sin lugar a dudas a tener que padecer mucho, vamos a sufrir represalias, pero vamos a intentar llegar a un acuerdo legal para los niños y jóvenes de ambos sexos. Y para ello haremos lo siguiente, los vamos a dividir en tres clases. Y lo primero que hay que hacer es lo siguiente, los niños no van a trabajar hasta los 9 años, eso se ve claramente. Y a partir de los 9 años, que ojo, en la mayoría de los países no hay ninguna legislación sobre la edad mínima de trabajo. Los niños empezaban a trabajar con 8, con 7 y fácilmente con 6 años. Bueno, pues dice, la parte de los niños de más de 9 años vamos a intentar hacer lo siguiente. Vamos a dividirlos en tres clases para que sean tratados de forma diferente. La primera clase oscilará entre los 9 y los 12, los niños. La segunda de 13 a 15, los adolescentes. Y la tercera, que comprende las edades de 16 y 17 años, los jóvenes. Dice, proponemos que se intente, porque estas son propuestas de la Internacional, estas son directivas que si quieres las aplicas e intentas llevarlas a cabo y si no, no. Pero nosotros proponemos a los diversos miembros de la Internacional, de la Asociación Internacional de los Trabajadores, que consigan lo siguiente, que para los niños de 9 a 12 años, la primera clase, tanto los que están empleados en la industria como en el trabajo doméstico, se restrinja legalmente la edad a 2 horas. Eso es lo que estamos pidiendo, y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en zonas no industriales y también en zonas industriales, muchas niñas, sobre todo niñas, trabajaban en el trabajo doméstico, en las casas, y entonces dice que se regule la edad de los niños de 9 a 12 años a 2 horas máximo. El objetivo es, ya lo digo, que puedan ir al colegio. En el punto anterior, en el punto 3, en el del trabajo adulto, lo que se dice es que se recomienda que la jornada laboral se restrinja a 48 horas semanales, sin vacaciones de ningún tipo, prácticamente algún festivo que pueda haber por alguna causa en los diversos países. O sea que son todas las semanas del año, casi todas las semanas del año, 48 horas, lo que se pretende conseguir. Para los niños de 9 a 12 pretendemos 2 horas. Para los adolescentes de 13 a 15 pretendemos, creo que son 4 horas.
Y para los jóvenes de 13 a 15 años, 6 horas de trabajo máximo. Y para estos, para la tercera clase, debe haber un descanso de al menos 1 hora para las comidas y para la relajación. El que lee esto se da cuenta inmediatamente que aquí lo que se pretende es una restricción legal. ¿Y con quién tienen que llegar un acuerdo para esta restricción legal? Con los gobiernos de los diversos países. Tengamos en cuenta que en ningún país del mundo los obreros tienen derecho a voto. En muy pocos países hay derecho a voto, y quizá en los Estados Unidos sea quizá el único, pero en el resto de países pocos o muy pocos obreros tienen derecho a voto. Desde luego ni las mujeres no tienen derecho a voto, desde luego los jóvenes normalmente se empieza a votar a los 20 y tantos años, solo los varones y solo algunos varones, en algunos países por niveles de renta, en otros países por niveles de hacienda, en otros países por tener casa en propiedad en el lugar, en otros países por los impuestos que se pagan. Esto difería mucho de unos sitios a otros, pero en general la mayor parte de la población, más del 50, mucho más del 50%, no tenía ningún derecho de voto, y eso en los pocos sitios en los que había derecho de voto. Y en los Estados Unidos, donde el derecho de voto es importante, por supuesto ni las mujeres ni los jóvenes, pero tampoco los indios y tampoco los negros en realidad tienen ningún derecho de voto. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues organizar luchas, organizar protestas, organizar acciones. Y en esas acciones, por ahora, vamos a intentar subir un primer escalón. Y si leemos el texto en negrita, que el mal llamado profesor Rayo se come en su traducción, como luego veremos, dice: solo vamos a intentar llegar a un acuerdo para los niños y jóvenes de ambos sexos, para que se restrinja legalmente su jornada de trabajo. Pero no, él, fíjense que lo que traduce es: sin embargo, por ahora, divididos en 3 clases para que sean tratados de forma diferente, etc. Se come todo lo que está en negrita. Actúa de mala fe, actúa con intención de engañar, porque claro, aunque lo pone con una letraja minúscula, pequeñaja e ilegible, si por lo menos leyera eso, el que le escucha le dice: ¿pero qué está diciendo este tío? ¿Pero que vamos a intentar llegar a un acuerdo legal? ¿Pero esto entonces es un acuerdo de mínimos de la internacional? Pues claro que esto es el acuerdo de mínimos de la internacional. No es que la internacional defienda esto, lo que defiende la internacional es que este debe ser internacionalmente el primer escalón para la defensa de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Pues veamos cómo miente, y miente de mala fe, y cómo lo que han visto ustedes en negrita, que se lo vuelvo a poner, no solo vamos a intentar llegar a un acuerdo para los niños y jóvenes de ambos sexos, se lo come y traduce más o menos: sin embargo, por ahora los dividiremos en 3 clases para que sean tratados de forma diferente, etc. Si no me creen, y es lógico que no me crean que pueda haber alguien tan canalla y tan mentiroso, escúchenle y verán que el mentiroso no soy yo, que lo que les estoy diciendo es verdad. De que para comer hay que trabajar. Y trabajar no solo con el cerebro, sino también con las manos. Sin embargo, por el momento dividiremos a los niños y a los jóvenes de ambos sexos en 3 categorías que serán tratadas de manera distinta. La primera categoría irá de los 9 a los 12 años, la segunda de los 13 a los 15 y la tercera de los 16 a los 17. Para la primera categoría proponemos que el trabajo en los talleres o el trabajo doméstico esté legalmente limitado a 2 horas diarias. Para la segunda categoría, de 13 a 15 años, a 4 horas diarias. Y para la tercera categoría, a 6 horas diarias. Para la tercera categoría, además, debe establecerse un descanso de al menos 1 hora para comer y relajarse. Pues ahí le tienen, con toda la caradura del mundo y algo más. Porque, claro, si traduce lo que verdaderamente dice, te das cuenta de que está mintiendo. Por eso se ve obligado a ponerlo en inglés, por eso se ve obligado a ponerlo en una letraja inmunda, por eso se ve obligado a ponerlo en difuminado, por eso se ve obligado a ponerlo en grisáceo, por eso se ve obligado a que no se vea su mentira. Porque es que si se traduce bien, resulta evidente que está mintiendo. Por eso no puede empezar a traducir lo que dice esta frase. Dice: sin embargo, y por ahora,
Solo vamos a intentar llegar a un acuerdo para los jóvenes y los niños de ambos sexos. O sea, por ahora solo podemos hacer esto. Esto es un programa de mínimos. Este es simplemente un primer escalón que quiere subir la internacional en la defensa de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Ya conseguiremos a futuro acabar con el trabajo infantil, pero por ahora vamos a intentar estas medidas, que son unas medidas que mejorarán la situación de los niños y los jóvenes en todo el mundo. En ningún país del mundo, ni siquiera en los que hemos conseguido más cosas, hemos conseguido llegar a estos niveles. Y resulta evidente que lo que se quiere es llegar a un acuerdo con los diversos gobiernos, que esto es un programa de mínimos y es un programa a corto plazo. Es lo que vamos a hacer por ahora, son los mínimos por ahora para intentar defender a los niños y a los jóvenes. ¿Que sería de desear que acabáramos con esa aberración así de golpe? Sí, pero la escalera no se puede subir de un brinco, tendremos que subirla escalón a escalón, tenemos que ir consiguiendo nuestras conquistas obreras poco a poco. Por eso, por ahora, solo vamos a intentar llegar a un primer acuerdo, que será este. Evidentemente no puede traducirlo, porque si lo traduce, aquel que le escucha se da cuenta de que miente, y tampoco puede ponerlo en pantalla, porque si lo pone en pantalla de una forma clara, si ustedes paran la imagen verán que se ve y que se lo salta, que no lo lee, pero claro, si es que si lo pone grande y hermoso, pues inmediatamente se nota su mentira. Pero es que si seguimos leyendo el texto, nos queda aún más claro que estamos ante un programa de mínimos, y que no es un programa de mínimos, sino que es un programa de mínimos de la internacional, es un programa de mínimos de consenso, que el programa de mínimos que habían aprobado los marxistas no es este. Y esto se ve claramente en cómo sigue el documento, que estamos ante un texto de consenso. Y estamos ante un texto de consenso porque dice: podría ser deseable comenzar la instrucción en la escuela primaria antes de los 9 años. Bueno, sí, sería deseable empezar la instrucción en la escuela primaria antes de los 9 años. Eso es lo que defienden los marxistas, y no solo los marxistas, sino también otras muchas organizaciones obreras, incluso casi todas. Pero hay un problema muy grave. El primer día que el niño va a trabajar es el primer día, según esta ley que se pretende sacar adelante, el primer día que el niño va a la escuela. Tú cumples 9 años y al día siguiente, con 9 años y un día, vas al colegio y vas a la escuela. Los niños se pagan su educación. Entonces, claro, aquí hay un problema. Para que los niños vayan antes a la escuela, tendrían que ir antes a trabajar. De hecho, había quienes opinaban que igual era mejor que empezaran a trabajar a los 8, a los 7, incluso a los 6 años, y que trabajaran, por ejemplo, una sola hora al día, y que no recibieran ninguna remuneración monetaria, sino que simplemente se pagaran la escuela, trabajando una hora al día, y de esta forma los niños, a partir de 6, 7, 8 años, antes de los 9 años, ya empezarían a ir al colegio, porque 9 años es una edad muy tardía para empezar a ir al colegio. Pero también hay otro problema, y es que 9 años es una edad muy temprana para empezar a trabajar. Entonces, diversas organizaciones y tendencias y pensamientos obreros defienden una escuela pública, universal, gratuita y obligatoria. Pero esto no va a ser posible sacarlo adelante, porque las organizaciones obreras de tipo anarquista, sobre todo las más ácratas, sobre todo los vacunistas, se niegan completamente a este acuerdo. Dicen que no quieren nada con el Estado, que ellos están totalmente contrarios al Estado, son totalmente contrarios al Estado, no quieren ningún acuerdo con el Estado, y defender una escuela pública es simplemente legitimar ese Estado que quieren destruir. Se niegan totalmente a una escuela pública estatal. Y claro, si no hay una escuela pública estatal, no va a quedar más remedio que los niños se paguen ellos mismos el colegio. Los marxistas y otras organizaciones obreras estarían más bien a favor, ¿no? Lo que se ve que piensa Marx y lo que piensan los marxistas al ver los textos de preparación es intentar una escuela pública desde los 6 hasta los 9 años, y a partir de los 9 años seguir ya con estas propuestas. Pero esto es imposible.
Y por eso aquí se dice que sería deseable comenzar una instrucción en la escuela primaria antes de los 9 años. Bueno, si usted quiere defender una escuela pública gratuita y obligatoria, puede. No está usted fuera de lo que está proponiendo la Internacional. La Internacional solo está proponiendo esto, porque aquí dice, solo tratamos de acordar el más indispensable antídoto, el más indispensable antídoto contra las tendencias de un sistema social que degrada al trabajador en un mero instrumento de acumulación de capital. O sea, nosotros estamos aquí luchando para mejorar los intereses del proletariado adulto, con 48 horas semanales, del proletariado infantil y juvenil, con unas restricciones aún mayores, y del proletariado de menos de 9 años, impidiendo que pueda ir al colegio. Pero aquí solo tratamos de acordar el más indispensable antídoto. Este es el programa de mínimos de consenso que hemos consensuado entre todos. En este programa de consenso ni siquiera hemos podido poner la escuela de 6 a 9 años porque no había consenso, sobre todo con los vacunistas, y los prodonistas también eran muy reacios a esta escuela pública. Por eso dice, pero aquí solo tratamos de acordar el más indispensable antídoto contra las tendencias de un sistema social que degrada al trabajador en un mero instrumento de acumulación de capital, que le tiene trabajando más de 48 horas a la semana. Y muy importante como sigue, y transforma a los padres por sus necesidades en esclavistas, en vendedores de sus propios hijos. Y es que en esta sociedad industrial del siglo XIX, en el maquinismo, primero en la revolución industrial manchesteriana y luego en la victoriana, se producía dentro del proletariado una explotación de los hijos por los padres. Los niños trabajan, los niños cobran muy poco, pero los niños consumen menos de lo que cobran. Lo normal es que toda la familia trabaje, por ejemplo, en la misma fábrica, y cuando llega el sábado por la tarde, el padre va a cobrar su salario, el del padre, el de la madre y el de los hijos. Y entonces estamos en una situación en la que los niños no solo no van a la escuela, no solo son explotados por sus capitalistas, por sus empleadores, sino que además son explotados en muchos casos por sus padres. Los niños producen más de lo que consumen y de esta manera se produce una explotación dentro de la familia. Marx dice en El Capital que el padre dentro de la familia se convierte en un negrero. Y efectivamente es así. Y entonces indican que los derechos de los niños y de los jóvenes deben ser reivindicados. ¿Y por quién tienen que ser reivindicados? Por los adultos, por los trabajadores adultos, por el proletariado adulto más avanzado. Dice, son incapaces de actuar por sí mismos, por eso nosotros tenemos que actuar por ellos. Y a continuación indica, por lo tanto, es un deber de la sociedad el actuar en su nombre. Pues no parece en modo alguno que este sea el programa de Máximos. No parece que el programa de Máximos para que se reivindiquen los derechos de los niños y los jóvenes pueda ser esa barbaridad de que empiecen a trabajar a los 9 años de esa forma, ¿no? Dice, son incapaces de actuar por sí mismos, nosotros les tenemos que defender. Pero sobre todo lo más importante, esto es el más indispensable antídoto. Este es el programa de mínimos, el más indispensable programa de mínimos, no de los marxistas, de consenso. Este programa nadie está de acuerdo con él, tampoco los marxistas que estaban a favor de una escuela pública y gratuita en todo lo que fuera posible, o por lo menos hasta los 9 años, de los 6 hasta los 9, en que los niños pudieran ir a la escuela sin necesidad de pagársela trabajando. Este es el programa de mínimos de la Internacional, no es el programa de máximos del marxismo. Pero ustedes se van a quedar asombrados, o igual no, porque yo ya no sé si les queda a ustedes capacidad de asombro con este canalla, con este mentiroso, con este tergiversador, con este trilero, con este sujeto de tan baja ralea. Porque nos va a hacer creer, así de claro,
que este es el programa de máximos de los marxistas, no de la Internacional, que este es el programa de máximos de los marxistas y que los marxistas, que son minúsculos en la Internacional, que tienen muy poquitos votos en la Internacional, no se sabe cómo, lo sacan adelante en contra del resto de las tendencias. Y sobre todo, no sé por qué, bueno, sí, luego explicaremos por qué, y por qué oye campanas y no sabe dónde y por qué se equivoca frente a los prudonistas. No, este no es el programa de máximo de los marxistas, este es el programa de mínimos absolutos de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Pero escúchenle cómo sigue mintiendo con toda la caradura del mundo. Marx debería haber propuesto la supresión, la prohibición de que los niños de 9 años trabajen. Y Marx no propone eso. Entonces, ¿qué se inventa Gómez Crespo para compatibilizar su absurda interpretación del primer párrafo de estas instrucciones con el segundo? Pues intenta hacernos creer que estas instrucciones que redacta Marx para que sus delegados en el Congreso de la Internacional defiendan la posición marxista frente a la postura prudonista, que estas instrucciones son algo así como un documento de consenso y que por tanto Marx y los marxistas han cedido ante los prudonistas en determinados puntos, como por ejemplo que los niños trabajen hasta cierta cantidad de horas diarias. Que no es así, ya he explicado que esta es la postura de máximos de los marxistas. Puede ser el programa de máximos de los marxistas. ¿Alguien se puede creer que en cualquier país comunista se aplica ese programa de máximos? Porque ya están en el poder, ya están en el gobierno, y entonces dicen, vamos a aplicar, ahora ya sí que podemos, nuestro programa de máximos. Y que todos los niños empiecen a trabajar con 9 años de edad. Pues no sé de ningún, absolutamente ningún país comunista en el que los niños hayan trabajado con 9 años de edad. Sí que puedo hablar de muchos países comunistas en los que al llegar los comunistas al poder, los niños dejaron de trabajar y empezaron solo a ir a la escuela. Debe ser que los países comunistas son profundamente antimarxistas en este sentido, que no han entendido el pensamiento de Marx después de tanto tiempo. Menos mal que el mal llamado nos lo ha demostrado, nos lo ha enseñado. Pero es que aquí hay otro problema, y es que oye campanas y no sabe dónde. Había 60 delegados en este primer congreso, de los cuales es difícil clasificarlos, porque muchas veces no es fácil decir de qué ideología eran, pero podemos considerar que había de los 60, unos 20 prudonistas, eran los más importantes en número. Y había, en el mejor de los casos, podemos considerar que habría unos 4 más o menos marxistas. ¿Y qué pasa con el resto, con esos 30 y tantos? Pues esos otros 30 y tantos eran de muy diversas opciones, facciones y pensamientos y organizaciones obreras. La práctica totalidad se abstuvo de presentar enmiendas, pues se daban cuenta de que el texto estaba muy bien hecho, que era un texto de consenso que ya se había hablado anteriormente al Congreso y que no valía la pena presentar enmiendas porque no las iban a sacar adelante. No obstante, los prudonistas presentaron una importante cantidad de enmiendas con todas sus chorradas prudonistas. Pero claro, no consiguieron sacar nada adelante, porque como eran cosas que solo defendían ellos, pues se quedaban siempre en minoría frente a la totalidad del resto de las opciones que les votaban todo en contra. De los 9 puntos, en 6 no consiguieron introducir una sola enmienda, en otros 2 despreciables, y solo hubo uno en el que pudieron introducir algo también muy escaso, pero de alguna importancia. Y entonces nos hace creer que este es el texto que defienden los marxistas frente a los prudonistas y que debe ser que les ganan las votaciones porque son más. No, este es un texto de consenso. Es un texto de consenso y por eso les ganan todas las votaciones a los prudonistas. Porque los prudonistas intentan meter los asuntos, los pensamientos, las chorradas prudonistas, y todos los demás, incluidos los marxistas, se les ponen en contra. Yo creo que oye campanas y no sabe dónde, porque parece ser que no sabe mucho inglés, ha leído algo en las notas que hay en el tomo 20 de las obras completas de Marx y Engels, en 50 tomos en inglés, y no lo ha entendido bien. Es verdad que los marxistas o filomarxistas defienden el texto, pero no lo hacen solo ellos, sino que lo hacen prácticamente la totalidad de los allí presentes en contra de lo que van proponiendo los
proudhonianos que sale prácticamente siempre derrotado. En este primer congreso de la Internacional, en el asunto de la educación y el trabajo de los niños, en el trabajo infantil y juvenil, el congreso acabó dividiéndose en dos grupos más o menos iguales. De una parte estaban los que estaban a favor de una escuela pública, y estos se vieron obligados a ceder y que en el documento no apareciera nada sobre una escuela pública, porque los proudhonistas, los vacunistas, los anarcoides, vamos a decirlo así, se oponían totalmente a colaborar con el Estado. Podían defenderlo, ellos internamente, ellos no renunciaban a una escuela pública, simplemente que la Internacional no lo recogía en sus documentos y en consecuencia la Internacional no defendía esa postura, pero miembros y organizaciones dentro de la Internacional podían defenderla sin ningún problema. Pero claro, la otra parte también cedió, también tuvo que ceder, y según el mal llamado profesor Rayo, que oye campanas y no sabe dónde, algo ha leído en las notas en inglés, pero no se ha debido enterar, dice que yo he dicho que le agradezco que me injurie junto con Marx, le agradezco muchísimo que me injurie junto con Marx y que diga mentiras sobre lo que yo he dicho y que diga que yo he dicho lo que nunca he dicho, pero vamos, de verdad, mal llamado, no me lo merezco, de verdad que, bueno, si llega yo lo admito, que le vamos a hacer, lo admito con humildad, pero no me merezco que me injurien y que mientan sobre mí y que digan que he dicho lo que no he dicho junto con Marx. Y dice que yo he dicho que los proudhonistas cedieron ante los marxistas en que los niños trabajaran a partir de los 9 años. Los proudhonistas no querían que los niños trabajaran a partir de los 9 años y que cedieron ante los marxistas. Primero, es ridículo, los marxistas eran 4 monos en el Congreso. Y segundo, nadie, absolutamente nadie en el Congreso estaba a favor de que los niños trabajaran. Todos estaban en contra y todos se pusieron con bastante facilidad de acuerdo en que el corte debía estar en los 9 años. Algunos tuvieron que ceder porque querían un poco más arriba, un poco más abajo, hacer distinciones entre niños y niñas, etc. Pero bueno, no fue demasiado complejo el corte en los 9 años. Pero, entonces, ¿en qué cedieron los proudhonistas? Pues los proudhonistas cedieron en que todo esto fuese una ley, que se intentase llegar a un acuerdo por ley. Los proudhonistas y sobre todo los vacunistas, que son profundamente anarquistas, se niegan a cualquier relación, a cualquier colaboración con el Estado, porque eso lo legitima, porque el poder corrompe, cuanto más nos acerquemos al poder, más nos vamos a enmierdar. Pero claro, les dicen, vamos a ver, tenéis que ceder en algo. Y hay una cosa clara, ¿qué vamos a hacer? Ir empresa por empresa, lucha por lucha en cada puesto de trabajo, consiguiendo sacar esto adelante. Lo sacamos mejor adelante por sectores productivos, el sector del textil, el sector industrial ya prohíbe que los niños trabajen hasta los 9 años. ¿No sería mejor tratar con los patronos desde el gobierno? Porque gobierna la burguesía, porque la burguesía en la inmensa mayoría de los países tiene el poder y ni siquiera se molesta en hacer un simulacro de elecciones o algo parecido. Y en los pocos sitios en donde hay algo parecido a unas elecciones, la inmensa mayoría de la clase obrera no puede votar. Entonces, ¿no será más lógico, en vez de llegar a acuerdo por acuerdo, llegar a un acuerdo general con los gobiernos, con los parlamentos, con los gobernantes, con los legisladores de las distintas naciones y ponerlo no para una rama de la industria, sino para todas las ramas de la industria? Y los anarquistas, en busca de un consenso, ceden en este sentido y aceptan que efectivamente esto y otras cosas pues se intente que se eleven a la categoría de ley, de tal manera que los trabajadores, en caso de no cumplimiento, pueden ir a los tribunales y reclamar que se cumpla lo que se ha acordado. El mal llamado miente más que habla. Y en esta nueva mentira va a hacer lo siguiente. Primero insiste una y otra vez en que ese horror, esa abominación, esa cosa inadmisible que indica Marx y que indica la Internacional, es lo que Marx defiende, que debe haber en una sociedad racional. En una sociedad socialista debe haber esa barbaridad. Pero no se queda contento con eso, sino que para alterar totalmente el significado del texto, mueve los párrafos de un sitio a otro.
y cambia totalmente el significado que tienen estos párrafos. Vean ustedes cómo primero va a decir que Marx dice que la aberración es lo que él defiende, y cómo después va a sacar unas conclusiones, cómo va a sacar unas consecuencias, cómo va a sacar unas relaciones lógicas que, como luego demostraré, no existe y que las ha creado él adulterando el texto, cambiando de posición las cosas para mentir, y para mentir no por ignorancia, sino para mentir de mala fe, para mentir intentando engañar, para mentir sabiendo que miente. Escúchenle, que luego yo les explico la canallada que está haciendo. En un estado racional de la sociedad, cualquier niño de edad superior a 9 años debería convertirse en un trabajador productivo de la misma manera que cualquier adulto no discapacitado no debería estar exento de la ley general de la naturaleza. Es decir, que para comer hay que trabajar, y trabajar no solo con el cerebro o la cabeza, sino también con las manos. Claramente aquí Marx está equiparando el trabajo productivo de los niños con el trabajo productivo de adultos no discapacitados. Y a continuación añade: desde este punto de vista, ningunos padres ni ningún empleador debería estar autorizado a contratar a trabajadores jóvenes, salvo cuando se combine ese trabajo juvenil con la educación. La Asociación Internacional de los Trabajadores indica que es una abominación el que los niños trabajen. Y el mal llamado lo tergiversa y dice que Marx, de su puño y letra, ha escrito que todo niño que no trabaja no debe comer. Si quieres trabajar, tienes que comer. Esa es la ley de la naturaleza. O trabajas o comes. Decide, o no trabajas y no comes. Dice, no, vamos a ver, Marx ha escrito esto diciendo que es una abominación, es el horror, es la barbaridad contra la que deben luchar todos los trabajadores del mundo. Dice, no, Marx ha escrito que existe la ley de la naturaleza, de que a partir de los 9 años el que no trabaja no come. Y como Marx ha escrito eso, Marx es eso lo que defiende. Pero ¿alguien se puede creer que Marx habría tenido algún seguidor marxista si hubiese dicho eso? ¿Alguien se puede creer que la Asociación Internacional de los Trabajadores, en la que estuvieron prácticamente representadas todas las asociaciones de trabajadores del mundo, de todos los países durante un tiempo, iba a aprobar que el niño que no trabaja no come? ¿Pero alguien se puede creer eso, siendo los marxistas absolutamente minoritarios? ¿Pero cómo es posible que asociaciones obreras que no estuvieron en la Constitución se vayan adhiriendo a la Internacional si la Internacional dice esas barbaridades, esas abominaciones a los que nos ha llevado el capitalismo, a los que nos ha llevado la burguesía? Esas barbaridades ideológicas que nos dicen que es que existe la ley de la naturaleza, de que el que no trabaja no come, y en consecuencia los niños tienen que trabajar porque los niños tienen que mantenerse a sí mismos. Eso es una ley natural. Dice, no, esto es una auténtica barbaridad, esto es una abominación contra la que tenemos que luchar. Pero el mal llamado le da la vuelta después de siglo y medio. Leyendo este texto, resulta que no lo habíamos entendido. Después de que los contemporáneos de Marx estuviesen con él y lo entendiesen de otra forma absolutamente distinta, resulta que ahora el mal llamado nos dice que no lo hemos entendido bien. Pero no se queda ahí, no solo nos dice de que Marx, como ha escrito de su puño y letra, eso es eso lo que defiende, y que eso es su programa de máximos, que eso es el programa del marxismo, que eso es lo que defiende el marxismo, que eso es lo que defiende en la sociedad socialista, que dan ganas de darle 2 hostias. Y si no le doy 2 hostias es porque hago caso a mi abuelo, porque mi abuelo cuando se cabreaba tiraba la garrota, y cuando la iba a recoger se la encontraba rota. Y digo, ¿para qué voy a romper la pantalla si no sirve de nada? Si le pego una hostia, simplemente me tengo que comprar una pantalla nueva. Pero es que no se conforma solo con eso, sino que además dice que después, seguido, Marx indica que desde este punto de vista, ¿desde qué punto de vista? Vamos a ver, este párrafo que él mal traduce, como vamos a ver, se inventa la traducción. Este párrafo que él traduce como: desde este punto de vista, ningunos padres ni ningún empleador
Debería estar autorizado a contratar a trabajadores jóvenes, salvo cuando se combine ese trabajo juvenil con la educación. Dice, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que existe una ley natural, la ley natural de que el niño que no trabaja, evidentemente, no come. No es cierto, lo tergiversa totalmente, da a entender de que este texto viene justo después de la tergiversación, pero este texto está 4, 5, 6 párrafos después, tendría que contarlos exactamente, y se refiere a algo absoluta, total, completamente distinto. Para poder llegar a un acuerdo dentro de la Organización Internacional de los Trabajadores, que agrupa a todos los trabajadores de todas las ideologías, de todas las tendencias, de todos los pensamientos, fue necesario que todos cedieran. Se intentó coger todos los puntos comunes, Marx hizo una labor magnífica en ese sentido, pero siempre todos tuvieron que ceder en algunas cosas. Todos pensaban que había alguna cosilla que sobraba que ellos quitarían y que había muchas cosas que ellos pondrían, pero que no se podían poner porque no eran conjuntas, porque no eran abordables por todos. Y en el asunto de los niños y de la educación infantil ocurrió el problema de que se partieron prácticamente por la mitad. Y había dos tendencias. Una era la tendencia de la escuela pública, obligatoria, estatal y gratuita. Pero esa tendencia no podía salir adelante. Y no podía salir adelante porque los de pensamiento anarquista se negaban a colaborar con el Estado. Decían que eso era legitimar al Estado y se negaban totalmente. De hecho, en este negarse a colaborar con el Estado, se negaron, por ejemplo, a que en el punto anterior, en el punto 3, que trata el trabajo adulto, que la jornada de 8 horas diarias, 48 horas semanales, que no estaba implantada en ningún país del mundo para todo el proletariado, habían algunos en los que, por ejemplo, sí que estaba para las mujeres, etc. Pero en ningún país del mundo había ninguna ley que dijera que ningún adulto podía trabajar más de 48 horas semanales sin vacaciones anuales de ningún tipo. Y los anarquistas se negaron totalmente a que esto fuera un objetivo, el llevarlo a ley que fuera un objetivo. Era objetivo el conseguir las 48 horas semanales para todos los adultos, pero no era objetivo de la Internacional, porque los anarquistas se opusieron, que eso fuese elevado al rango de ley. No obstante, se indica que aquellos que quieran fomentar que esto vaya a rango de ley pueden seguir perteneciendo sin ningún problema a la Internacional y defender que sea ley. Incluso dan algunas indicaciones de cómo conseguir que sea ley. Dice, bajo ningún concepto una ley que diga 48 horas semanales o 8 horas diarias. Os van a engañar totalmente. Hay que hacer una ley muy estricta. ¿A qué hora se entra? ¿A qué hora se sale? Si hay horarios de comidas, esos horarios de comidas si cuentan o no cuentan como trabajo, etcétera. Si no hacéis una legislación muy precisa, pues va a ser la ley papel mojado. Va a ser una ley que no se va a cumplir. Y en el caso del trabajo adulto no hay posibilidad de llegar a un acuerdo de que las 48 horas semanales sean un imperativo legal para todos los adultos. Pero en el caso de los niños se habla con estas tendencias anarquistas y se consigue convencerles. Y se consigue convencerles de que esto se consiga por ley. ¿Por qué? Pues dicen, mirad, es que tenéis que pensar en nuestros niños, tenéis que ceder, porque es que si no lo ponemos por ley, esto va a ser muy difícil de sacar adelante. Porque el primer día que el niño va a trabajar, en la inmensa mayoría de los países, salvo en algunos lugares de Estados Unidos, de Alemania y de Suiza, salvo en algunos lugares, y sobre todo los niños varones, los niños no van a la escuela, salvo que ellos mismos se paguen la escuela. Entonces tenemos que conseguir lo siguiente: que se reduzca la jornada laboral de los niños, que en muchos sitios es de más de 48 horas semanales en la práctica, legalmente la que sea, no hay ninguna legislación sobre trabajo infantil. Luego, lo primero es conseguir que se reduzca la jornada laboral de los niños, les dicen a los anarquistas. La segunda es que, por ley, además de reducir la jornada, todo niño que va a trabajar por cuenta ajena
tenga que ir al colegio y que su empleador le tenga que pagar necesariamente el colegio. Y si no sacamos esto por ley, es que no podemos sacar nada adelante y no vamos a poder defender a nuestros niños. Y los anarquistas, que quieren un acuerdo con el resto de las fuerzas obreras, acceden a algo que no les gusta, pero que dicen, bueno, si es por el bien de nuestros niños, accedemos. De acuerdo, que esta reducción de jornada y esta obligación de trabajar, de ir a la escuela, esta obligación de reducir la jornada y esta obligación de que el empleador pague la escuela a los niños, de acuerdo, por el bien de nuestros niños, vamos a aceptar que la internacional indique que se va a intentar llegar a un acuerdo con todos los gobiernos del mundo para que sea una ley que se pueda llevar a los tribunales en caso de incumplimiento. Y dicho esto, ahora podemos entender muchísimo mejor ese texto que el mal llamado saca del lugar y que empieza diciendo desde este punto de vista. Y vamos a ver que el punto de vista es este que yo acabo de explicar en este momento. Pues el texto en cuestión dice lo siguiente. Tenemos en la parte superior el texto en inglés y yo voy directamente a la traducción en castellano por no perder el tiempo. Podemos observar que la segunda parte, a partir del punto y aparte, dice desde este punto de vista. Decimos que, ese decimos que está en negrita porque el mal llamado profesor Rayo, en su intento de mentir, se lo ha saltado para que no se note su mentira. Y entonces, ¿desde qué punto de vista? Pues desde el punto de vista que he explicado anteriormente. Dice, les estamos diciendo a los anarquistas lo siguiente. Con la aplicación de semejantes leyes, ¿qué leyes? Las leyes de defensa de la infancia, esas leyes de mínimos de defensa de la infancia que propone la Internacional. Pues dice, con la aplicación de semejantes leyes, la clase obrera no fortalece en modo alguno al poder estatal. El poder estatal no se ve fortalecido en modo alguno con estas leyes de la clase obrera. Los anarquistas, todos aquellos que tienen un pensamiento anarquista y que se niegan a toda colaboración con el Estado, pueden estar tranquilos, no están fortaleciendo al Estado con estas leyes. Dice, al contrario, dice, todo lo contrario, las podéis aceptar perfectamente, porque convierte en arma propia ese poder, convierte en arma de la clase obrera ese poder, que se utiliza actualmente contra ella. El Estado actualmente se utiliza contra la clase obrera, impidiendo que ese Estado genere ningún tipo de legislación para la defensa de nuestros niños, tanto para que no vayan al colegio, para que no trabajen, como para que vayan al colegio. Nosotros vamos a intentar que trabajen menos y vamos a intentar legalmente que ese tiempo que van a trabajar menos se cubra legalmente yendo a el colegio. El empleador está obligado a pagar el colegio y está obligado a que el niño vaya al colegio, no solo que se lo pague. Si el niño no va, ese empleador está incurriendo en un delito. Tendría que despedir al niño porque el niño no va al colegio. Porque cuando hemos conseguido leyes de este tipo en diversos países, lo primero que pasa es que la ley simplemente no se cumple. Los niños ni se les reduce la jornada y si se les reduce, desde luego no se les pagan los colegios. Y sigue diciendo en la tercera frase del primer párrafo. Consigue, mediante un acto legislativo general, lo que estaría intentando en vano a través de multitud de esfuerzos aislados y diversos. Les dice a los anarquistas, no podemos ir fábrica a fábrica, mina a mina, empresa a empresa, lugar de trabajo a lugar de trabajo, puesto de trabajo a puesto de trabajo, llegando a acuerdos sobre este tipo. Tenemos la necesidad de llegar a unos acuerdos de gran nivel que sean de carácter nacional, ¿no? Mediante este acto legislativo, lo único que estamos haciendo es lo mismo que se habría hecho mediante montones de esfuerzos aislados, de pequeños acuerdos con la burguesía y con el capitalismo. En consecuencia, no hay ningún problema. Los anarquistas que han cedido aquí pueden estar tranquilos. Con la aplicación de semejantes leyes, lo que consiguen es defender a los niños. La clase obrera no fortalece en modo alguno el poder estatal con estas leyes de defensa de la infancia y la juventud. Al contrario, convierte en arma propia ese poder que se utiliza actualmente contra ella. Consigue mediante un acto legislativo general para todos los niños del país, en vez de
acuerdos muy pequeños, lo que estaría intentando en vano a través de multitud de esfuerzos aislados y dispersos. Y además puede irse a los tribunales si la ley no se cumple. Y continúa, ahora sí dice, desde este punto de vista, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que acabamos de explicar en el párrafo anterior, que es este que hemos visto. Desde este punto de vista que hemos expuesto para aquellos que tienen pensamientos o tendencias anarquistas desde la internacional. Desde este punto de vista decimos que eso se lo salta el mal llamado, no lo traduce. Un montón de plurales se los salta, se los come, ya hemos visto algún otro. Dice que no, es que miente de qué forma, además pone los pocos que sí que dice, en la réplica que me hace, pues esos sí que aparecen. Pero no, se salta un montón de plurales, por ejemplo este, y no traduce bien. Dice, desde este punto de vista decimos que no se debe permitir que los padres ni ningún empleador utilicen mano de obra juvenil, excepto cuando se combine con la educación. Si nosotros hemos llegado a este acuerdo, a esta ley tiene que ser una ley doble. Por una parte, tiene que impedir que los niños trabajen las jornadas de trabajo que trabajan actualmente, que son totalmente inadmisibles. Vamos a ponerle otras que, siendo inadmisibles, no lo son tanto, pero que les dejen algún tiempo para poder estudiar. Y que esta ley, que quede muy claro, y decimos desde este punto de vista que no se debe permitir que los padres ni ningún empleador utilicen mano de obra infantil, excepto cuando se combine con la educación. La ley tiene que ser doble. El niño que va a trabajar es un niño que va al colegio. Eso es lo que queremos conseguir, que los niños vayan al colegio. Y es que no lo podemos conseguir de otra manera, y más a partir de los 9 años. Porque a partir de los 9 años, que yo sepa, no hay ningún lugar en el mundo en el que haya educación pública y gratuita. A lo mejor hay alguna ciudad, algún pequeño lugar que llega hasta los 10, no lo creo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que no se debe permitir bajo ningún concepto que esta ley salga adelante, salvo que lleva adjunto que todo niño tiene que ir a la escuela. Todo niño que va a trabajar tiene que ir a la escuela y su empleador tiene la obligación de que vaya a la escuela, la obligación de casista, y en el caso de que no haya educación gratuita, que no la hay en ningún sitio, se le tiene que pagar la escuela, o dicho en otras palabras, el niño se paga la escuela a sí mismo. Y esta es la gran palanca, el gran mecanismo con el que la internacional intenta acabar con esa aberración. Que sería de desear que los niños no trabajaran nada, que los adolescentes no trabajaran, que hasta los 18 años nadie trabajara. Sí, sería de desear, pero desgraciadamente con nuestras fuerzas no podemos llegar a tanto. Hemos puesto unos niveles que no se siguen en este momento en ningún país del mundo, que es reducir la jornada a esos niveles y que todos los niños que trabajan, incluidos los jóvenes hasta los 18 años, hasta que cumplen los 18 años, tienen que ir al colegio al menos unas cuantas horas al día. Y así es como vamos a intentar empezar a acabar con esta abominación. Entonces, aquí entendemos cómo el mal llamado miente y miente de mala fe. Él sabe perfectamente que ese punto de vista del que habla viene párrafos después y que se refiere a este punto de vista con respecto a la cesión que han hecho los anarquistas, y que quede bien claro que los anarquistas han cedido y nosotros hemos aceptado, pero desde el punto de vista de que se reduce las horas de trabajo de los niños para que puedan ir legalmente a la escuela, y que los anarquistas pueden aceptar esto porque lo que ellos proponían en un principio, que era acuerdos uno a uno, acuerdos, digamos, empresa a empresa, centro de trabajo a centro de trabajo, vamos a hacer lo mismo, lo que pasa es que los vamos a englobar todos en un acuerdo común, y en consecuencia que no se preocupen, que esto no va a ser un sostén, no va a ser un apoyo del Estado. Pues ahora, si quieren ustedes, pueden verse de nuevo el vídeo y cómo tergiversa todo, cómo indica que Marx, de su puño y letra, ha escrito que
el niño que no trabaja no come, luego está a favor de eso, y eso es lo que se debe aplicar en el socialismo. Este es el programa de máximos de los marxistas. Dice, no, este es el programa de mínimos, este es el mínimo antídoto posible, esto es lo que por ahora vamos a intentar sacar adelante. Y desde el punto de vista de que los anarquistas lo pueden aceptar. Si ustedes pueden ver de nuevo el texto, aunque no hace falta, pues se darán cuenta de que miente como siempre, miente sabiendo que miente y miente con intención de engañar. Dicen, en un estado racional de la sociedad, cualquier niño desde la edad de los 9 años debería, atención, no está diciendo que el capitalismo obliga a que todo niño a partir de los 9 años tiene que trabajar. No, está diciendo que en una sociedad razonable, todo niño a partir de los 9 años debería trabajar. Este ought to, Gómez Crespo lo ha traducido por deben trabajar. Es decir, como si los niños estuviesen obligados a trabajar. Pero ought to no es obligación, es recomendación, es sugerencia, es prescripción. No se traduce como deben trabajar, sino deberían trabajar. Es lo que el Consejo General Provisional, en un texto elaborado por Marx, considera que deberían hacer los niños en una sociedad razonable. Por tanto, en una sociedad razonable, todo niño a partir de la edad de 9 años debería convertirse en un trabajador productivo, del mismo modo en que ningún adulto no discapacitado debería, de nuevo, debería, no debe, sino debería estar exento de la Ley General de la Naturaleza, a saber, que hay que trabajar, aquí sí que hay que, no debería, sino hay que trabajar para poder comer. Y trabajar no solo con el cerebro, no solo con la mente, sino también con las manos. Vamos, que Marx y el Consejo General Provisional de la Internacional no están diciendo que consideren que sea una abominación el que todo niño debería trabajar en una sociedad razonable. Están diciendo que consideran que en una sociedad razonable todo niño debería trabajar. Si están ustedes interesados en comulgar con ruedas de molino, en este momento tienen una oportunidad que no se les va a presentar con facilidad de nuevo a lo largo de la vida. Resulta que estábamos totalmente equivocados y el mal llamado profesor Rayo, leyendo estos textos, nos ha demostrado que hacia 1865, la absoluta totalidad de las fuerzas obreras, de las muy diversas fuerzas obreras que había en aquel momento, mucho más diversas que las que hay hoy en día, todas, prácticamente todas, bueno, sí, prácticamente todas pensaban que los niños debían trabajar y que debían trabajar si es que querían comer. Y si un niño no trabaja, pues que no coma y que se muera de hambre. Eso era lo que pensaban en la Asociación Internacional de los Trabajadores, que consiguió agrupar a la práctica totalidad de las fuerzas obreras del mundo y que consiguió agrupar a la práctica totalidad de los pensamientos obreros del mundo. Pues si quieren ustedes comulgar con ruedas de molino, la verdad es que tienen ahora una oportunidad magnífica. Pero es que desgraciadamente desde hace siglo y medio, más de siglo y medio, todos los que hemos leído estos textos hemos leído exactamente lo mismo y hemos entendido exactamente lo mismo. Vamos a repasar el inicio del texto, lo hemos visto la mitad o más de la mitad, si es muy cortito el punto 4 de la defensa de los niños y de los jóvenes. Menuda defensa de los niños y de los jóvenes que hace esta gente, que dice que todos deben trabajar para comer y que en el socialismo los niños por supuesto que deben trabajar, que qué es eso de que los niños coman sin trabajar. Pero vamos a ver lo que dicen verdaderamente estos textos, por lo menos, o este texto por lo menos en su inicio. Y en la primera frase dice, en la primera frase dice lo siguiente. Aquí lo que están diciendo es, nosotros somos progresistas, nosotros estamos a favor de la revolución industrial, nosotros estamos a favor de la fuerza del vapor, nosotros no somos unos rompemáquinas, nosotros no somos unos luditas. Al principio de la revolución industrial, el proletariado no era capaz de entender la máquina que le esclavizaba del uso capitalista de esa máquina que le esclavizaba. Y entonces los primeros proletarios lo que hacían era intentar romper las máquinas a palos, echando arena en los engranajes, etc.
Había hasta organizaciones de rompedores de máquinas, hasta recibían un nombre que eran los luditas, porque el capitán Luz, el supuesto capitán Luz, que nunca existió, pues era un hombre benéfico que iba por ahí agrupando a los obreros, al incipiente proletariado que se estaba creando en aquel momento, que ya abandonaba el artesanado arruinado y que se dedicaba a hacer grupos de trabajadores con la intención de destruir las máquinas. Nosotros miramos al progreso con simpatía, nosotros miramos al progreso con optimismo, no somos destructores de máquinas, estamos totalmente a favor de la gran industria, estamos en la idea de que la sociedad del mañana va a ser la sociedad de la gran industria, que esto que va quedando todavía, estos restos que quedan de la sociedad antigua, van a acabar de desaparecer. Y llamamos a todos los seres humanos de toda raza, de toda condición, de todo lugar del mundo, sean hombres, mujeres, niños, a crear esta nueva sociedad, la sociedad del futuro, la sociedad del maquinismo, la sociedad industrial, que esto es una maravilla, porque la máquina es una maravilla. La máquina lo que consigue es que con poco trabajo podamos producir mucho y en consecuencia que tengamos mucho descanso y mucha producción con poco trabajo, pero hay que separar, hay que distinguir la máquina de la utilización capitalista de la máquina. Y esta utilización capitalista de la máquina, esta utilización capitalista de la gran industria es especialmente lamentable, es especialmente abominable en la situación en la que se encuentran los niños y los jóvenes, que han llegado a una situación en que la ideología burguesa, por lo menos en ciertos sectores, lleva a decir que esta es la abominación en la que tenemos que vivir, que esta abominación monstruosa es la verdad, es la ley natural, es el estado natural del hombre. Esa abominación en el uso de la máquina a la que nos ha llevado el capitalismo la podemos resumir en el siguiente párrafo o en la siguiente frase. Nos dicen, en una abominación horrorosa con la que queremos acabar para siempre, nos predican que en toda sociedad, en un estado racional, absolutamente todos los niños, la cursiva es de la Internacional, es de Marx, every child whatever, absolutamente todos los niños, a partir de los 9 años, deben convertirse en un trabajador productivo, de la misma manera que ninguna persona adulta físicamente capaz debería estar exenta de la ley general de la naturaleza, a saber, tienes que trabajar si quieres comer, y trabajar no solo con el cerebro, sino también con las manos. Nosotros, desde la Asociación Internacional de los Trabajadores, los obreros conscientes del mundo, los trabajadores que luchan por la mejora de la clase obrera, estamos absolutamente en contra de esta horrorosa abominación a la que se ha llegado físicamente, porque así están nuestros niños, y a la que se ha llegado ideológicamente, porque esto es lo que nos quieren hacer tragar ideológicamente. Esto hay que acabar con ello. Tenemos que ir consiguiendo que los niños cada vez trabajen menos y cada vez estudien más. Y para ello nos llega el tercer párrafo intentando poner algún remedio a esta asquerosa, horrorosa abominación capitalista, a este uso absolutamente inadmisible de la máquina con los niños y con los jóvenes. La infancia y la juventud están subidos, están ahogados, están bestializados por esta abominación capitalista. ¿Y nosotros qué es lo que vamos a intentar hacer para defender a nuestros niños y a nuestros jóvenes desde la Asociación Internacional de los Trabajadores? Pues aquí tenemos el siguiente párrafo. Dice, sin embargo, pese a esta abominación, por ahora, esto es un programa de mínimos, por ahora, el primer escalón, el primer peldaño, las primeras acciones que vamos a intentar son las siguientes, y ahí viene esa negrita que el mal llamado profesor Rayo no la traduce, se la come, se la traga, la omite, porque claro, si se lee, si se traduce esa negrita, la gente diría, pero este hombre ¿qué nos está diciendo? Sin embargo, por ahora, solo vamos a intentar llegar a un acuerdo para los niños y los jóvenes de ambos sexos. O sea, we have only to deal. Nosotros solamente vamos a intentar acordar. ¿Acordar con quién? Con las fuerzas burguesas, con los legisladores, con los gobiernos, con los parlamentos,
con aquellos que manden en los países burgueses. Sin embargo, por ahora solo vamos a intentar llegar a un acuerdo para los niños y jóvenes de ambos sexos, en un primer escalón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hasta los 9 años vamos a decir que no trabajen, y a partir de los 9 años hay unas regulaciones de tiempo de trabajo, pero no solo hay unas regulaciones de tiempo de trabajo, sino que los niños no pueden trabajar en trabajos nocturnos, los niños no pueden trabajar en trabajos peligrosos, y lo más importante de todo, ese tiempo que los niños van a ganar, porque ahora van a trabajar mucho menos si sacamos esto adelante, que ningún país del mundo está tan avanzado como que tenga esto. Esos niños tienen que ir a la escuela. Nuestro gran objetivo es ir reduciendo el tiempo de trabajo e ir aumentando el tiempo que los niños van a la escuela. Nosotros desde la Internacional lo que queremos es que los niños vayan al colegio desde antes de los 2 años hasta después de los 18. Aquí en la Internacional todos estamos de acuerdo con los sistemas educativos de Owen, esos sistemas educativos que Owen puso en la práctica en New Lanark y que dieron un resultado magnífico y que son verdaderamente la vanguardia de la pedagogía en estos momentos. Pero es que no podemos hacer otra cosa, estamos como estamos hasta el nivel que estamos y de ahí no podemos pasar. Vamos a intentar este primer escalón, pero vamos a ver el siguiente párrafo, que es un párrafo que no deja lugar a dudas. Dice: podría ser deseable, sería deseable, estamos todos de acuerdo en que la instrucción primaria comenzará antes de los 9 años, porque vamos a intentar, que es nuestro objetivo, que todos los niños que trabajan, hemos puesto el corte en los 9 años, el empleador tenga que pagarles la educación en el caso de que no haya educación pública y gratuita, que es lo que pasa prácticamente en todas partes. Sí, sería de desear que los niños empezaran a ir a la escuela antes de los 9 años, incluso que fueran solo a la escuela, pero aquí solo tratamos de acordar, ¿con quién? Con los diversos gobiernos del mundo, para elevarlo a ley, el más indispensable antídoto contra las tendencias de un sistema social que degrada al trabajador. Aquí solo queremos acordar con los gobiernos el más indispensable antídoto. Estamos ante los mínimos mínimos. No es que la Internacional, como maliciosa, como intentando mentir, como de una forma absolutamente canallesca pretende hacernos creer, pretende hacernos comulgar con ruedas de molino el mal llamado profesor Rayo, defienda que los niños trabajen. Si está diciendo que esta reducción de trabajo, este primer inicio de escuela para muchos niños, para que no tengamos una clase obrera de absolutos analfabetos y analfabestias absolutos, que es en lo que ha acabado la clase obrera con el capitalismo, pues nosotros vamos a intentar este primer antídoto, esta primera reducción de trabajo y aumento de escuela. Dice, pero esto es lo que pretende la Internacional, tal como con una cara dura, con un rostro tremendo, con ese rostro de cemento, que es que yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza. ¿Es esto lo que pretende la Internacional, que los niños trabajen? Pues estamos viendo en este párrafo que no, que dicen que es el más elemental antídoto, que dicen, bueno, por el presente vamos a intentar solamente esto en el párrafo anterior, ya iremos mejorando la situación de los niños y los jóvenes. Pero bueno, si ustedes quieren comulgar con ruedas de molino, si ustedes se quieren creer que Marx y la Internacional dicen esto, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero es que el problema es que nosotros leemos a Marx. El problema es que nosotros no nos inventamos a Marx como se lo inventa el mal llamado. Nosotros leemos los textos de Marx y los entendemos de una forma lógica, como los han entendido todos los seres humanos que los han leído en este siglo y medio. Pero el mal llamado profesor Rayo asombrosamente se ha dado cuenta de que estos textos no dicen lo que dicen, sino que dicen algo totalmente distinto, y que hasta ahora los marxistas hemos estado leyendo un Marx inventado, no tenemos ni idea de lo que dice Marx y nos hemos estado inventando lo que dice Marx. Y si no, escúchenle, porque de verdad, yo es que no podría mentir así, es que se me notaría, pero observen con qué alegría, con qué naturalidad, con qué alborozo miente de una forma grotesca, porque por lo menos miente de una forma creíble, pero es que esta cosa tan ridícula, tan grotesca, de que todas las fuerzas obreras estaban a favor de que los niños trabajaran, no en el capitalismo, sino siempre, porque esto es una ley de la naturaleza, pues bueno, pues vale. El que quiera comulgar con ruedas de molino, que comulgue, y toda esa panda de gilipollas
que si el mal llamado profesor Rayo les lee la guía telefónica y les dice que es una poesía de amor, se lo creen, bueno, pues que se lo crean, que se lo sigan creyendo. Escúchenle porque no tiene desperdicio. Es que si no habéis entendido lo que dice Marx, ¿cómo os podéis considerar marxistas? No sois marxistas, sino santiago-marxistas, porque reescribís a Marx en función de lo que vosotros queréis que diga Marx, no en función de lo que dijo, sino en función de lo que queréis que diga, hasta el punto de que lo que dice Marx, que todo niño en un estado racional, razonable de la sociedad debe trabajar, vosotros lo consideráis una abominación, cuando Marx lo considera algo razonable, algo que debería suceder. Calificáis de abominación lo que es el marxismo, y no sois conscientes, o si lo sois, sois muy deshonestos y muy tramposos, de que esa abominación es el marxismo. Es que los marxistas leemos a Marx, leemos a Carlos Marx, leemos los textos de Carlos Marx. No leemos al mal llamado Karl Marx del mal llamado profesor Rayo. Porque el profesor Rayo, el mal llamado profesor Rayo, se ha escrito un bodrio inmundo, un trasto, un ladrillo infumable, que ha titulado Anti-Marx. Y en la primera parte intenta resumir el pensamiento de Marx y en la segunda refutarlo. Pero imaginen ustedes lo que les sale si es que entiende este texto así. Imagínense ustedes la mierda pinchada en un palo que le sale. Entonces, si uno quiere entender a Marx, tiene que leer la obra de Marx. Y evidentemente no puede leerse ese Marx que el mal llamado se ha inventado, ese mal llamado Karl Marx del mal llamado profesor Rayo. Nosotros leemos a Marx y entendemos a Marx. Otra cosa es que haya venido ahora un sujeto a decirnos que después de siglo y medio nadie había entendido a Marx, que Marx es algo totalmente distinto de lo que pensábamos. Y en este texto Marx dice que esa es la abominación a la que nos ha llevado el capitalismo. Esa es la abominación. ¿Pero qué pasa? ¿Que es que la abominación es lo que defiende Marx? No, Marx dice eso es una abominación. Y entendemos este texto correctamente. Y lo entendemos desde el principio. Porque este texto es un texto de encargo. Es un texto que es un texto marxista, pero que no es un texto de teoría marxista o de pensamiento marxista. Es un libro, es un texto magnífico, asombroso, que demuestra la enorme capacidad intelectual de Marx y que demuestra además cómo cuando quería era un gestor magnífico y un magnífico conductor de hombres. Y en su gestión, Marx va a escribir este texto que es un texto de encargo. ¿Y cómo surge este texto de encargo, que no es de teoría marxista? O sea, hay textos de teoría marxista, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, ahí sí que está la teoría marxista, muy distinta de lo que se dice en este texto. Yo voy a intentar, a ver si puedo, no sé cómo se hace, porque esto para mí es muy nuevo, intentar poner un enlace en YouTube de este vídeo y de otros vídeos a mi anotación y mi explicación del Manifiesto Comunista. Ese sí que es el pensamiento de Marx. A ver si lo puedo poner en la parte de letra, en la parte que está debajo del vídeo. Uno puede entender el pensamiento marxista leyendo a Engels, leyendo los principios del comunismo o leyendo el Anti-Düring. Yo desde luego recomiendo mejor empezar por el Manifiesto Comunista, modestamente lo digo anotado por mí, porque así es como se entiende mucho mejor. Pero este no es un texto marxista porque no es un texto de teoría marxista. Está escrito por Marx, pero no es de teoría marxista. Y este texto, que es un texto de consenso, ¿cómo surge? Pues surge en 1864. Allí, en Londres, acuden unos sindicalistas franceses que aprovechan también para ir a la exposición internacional y ver otras cosas, y se reúnen con sindicalistas de Londres, con sindicalistas ingleses, con sindicalistas británicos, y hablan de la necesidad de la unidad de la clase obrera. Y surge la idea de que ya esa unidad igual no debe ser una unidad nacional, sino que debe ser una unidad internacional, y que los obreros de ambos países deben estar unidos. Pero a partir de ahí surge la idea de ¿y por qué no los obreros de todos los países del mundo? Y empiezan a especular muy contentos con la idea, están muy contentos con la idea de un movimiento obrero internacional, pero no saben cómo materializarlo, no saben por dónde ir. Y ahí aparece la figura genial de Marx que encauza el movimiento.
Y Marx, poco a poco, con su trabajo magnífico, se va a ir ganando el puesto, primero de presidente provisional y tras el primer congreso en que ya se constituye la organización, ya de presidente electo. Hay otras cosas que también influyen, por ejemplo que los marxistas son muy pequeñitos en la internacional y entonces los grandes movimientos tienen problemas de a quién ponemos, porque si ponemos uno de un movimiento, los del otro movimiento pues van a tener problemas. Entonces los laboristas, los lasallistas, los proudhonianos, los vacunistas son muy grandes, pero poner de presidente a uno de estos queda mal y queda mucho mejor de una facción pequeñita como los marxistas. Además, los marxistas siempre han estado por la unidad de la clase obrera. Su lema siempre ha sido proletarios de todos los países unidos. Por otra parte, también Engels ha puesto dinero para conseguir para el Congreso y para que se reúna la asociación, para que se cree la asociación, pero sobre todo Marx se va a ganar la presidencia a pulso, por su buen hacer, por su buen trabajo, ¿no? Se gana la presidencia gracias a todo lo que ha ido haciendo, y entre estas cosas que ha ido haciendo, una de las cosas que dice es: hay que hacer un programa de mínimos internacional aceptable por todas las fuerzas obreras del mundo. Todas las fuerzas obreras del mundo tienen que ser capaces de aceptar este programa de mínimos internacional. Y este programa de mínimos hay que hacerlo de la siguiente forma: es coger todo lo que nos une, todo aquello que defendemos conjuntamente y plasmarlo, y todas aquellas cosas en las que no coincidimos, dejarlo. Él entonces hace un texto muy bien hecho, magníficamente hecho, en el cual todos se pueden ver reflejados. Hay muy pocas cosas que ellos no aceptarían, pero son cosas que son moderadas, que pueden pasar por encima de ellas, y hay muchas cosas que pondrían pero que no están, porque son de su propio movimiento obrero, de su propio pensamiento obrero. Y entonces de esta forma se hacen estas indicaciones, estas instrucciones, estas consignas, estas recomendaciones para todas las asociaciones obreras del mundo. No es obligatorio seguirlas, no es obligatorio estar de acuerdo, nadie tiene que renunciar a sus ideas, puede seguir con sus ideas perfectamente y puede seguir defendiendo sus ideas, pero este es el programa de mínimos de todas las fuerzas obreras del mundo. Y en este programa, magníficamente redactado por Marx, y que Marx ha consensuado ya con diversos representantes de estas fuerzas obreras que viven en Londres, con los que ha hablado, supongo que habrá mandado cartas también, etcétera, pues en este programa de mínimos, el punto 4 se va a dedicar a la infancia, a el trabajo de los niños, a la educación de los niños. Y este texto empieza diciendo: nosotros somos progresistas, estamos a favor de la gran industria, estamos a favor de la máquina de vapor, estamos a favor de la revolución industrial. Nosotros no queremos volver al pasado, no queremos volver a aquella sociedad que ya agoniza, que ya se termina y que nunca jamás volverá. Nosotros llamamos a todos los hombres del mundo, de todas las razas, de todos los países, de todos los continentes, de ambos sexos y de todas las edades, a contribuir en esta gran tarea que estamos llevando a cabo del maquinismo, de la revolución industrial, de la gran industria. Y llamamos también a mujeres y niños a cooperar, no a trabajar, a cooperar, a integrarse en la nueva sociedad industrial. Ahora bien, la máquina es buena, nosotros estamos a favor del maquinismo, estamos a favor de las máquinas. El problema, tanto en los adultos como en los niños, es el uso capitalista de la máquina, que es una máquina esclavizadora y es una máquina explotadora del trabajador. Y esto es especialmente lamentable en el caso de los niños. Se ha llegado a una auténtica aberración. ¿Y cuál es esa aberración capitalista a la que se ha llegado con el maquinismo aplicado al trabajo de los niños? Pues que nos dicen que en toda sociedad, en un estado racional, nos dicen las fuerzas burguesas, nos dicen los capitalistas, nos dice la verdad oficial, que absolutamente todos los niños, a partir de los 9 años, deben convertirse en un trabajador productivo. Y que estos niños hay que decirle que si quieres comer, tienes que trabajar, porque hay una ley general de la naturaleza que dice que el que no trabaja no come. Todos los niños deben trabajar para poder comer. Esta es la horrorosa aberración
contra la que tenemos que luchar. Pero el mal llamado profesor Rayo, mintiendo de una forma vergonzosa, lamentable, descarada, rastrera, como es su personalidad, ¿no? Con ese nivel ético y moral por los suelos, bajísimo, de rata, de cucaracha, nos dice que no, que Marx de su puño y letra ha escrito que en toda sociedad, en un estado racional, absolutamente todos los niños, a partir de los 9 años, deben convertirse en un trabajador productivo. Que esto es lo que defiende el marxismo, que este es el programa del marxismo. Y no puede estar más claro, porque esto lo ha escrito Marx. Y si no, escuchémosle cómo miente sin ningún problema, con el mayor descaro del mundo. Hace una acotación que no puede ser más clara. En un estado racional de la sociedad, cualquier niño por encima de la edad de 9 años debería convertirse en un trabajador productivo. La referencia a un estado racional de la sociedad es muy relevante porque para Marx una sociedad racional es el socialismo. El capitalismo no puede ser nunca racional. Pero ¿qué Marx lee este tío? Este tío no lee a Marx, este tío se inventa a Marx. Pero es que no puede haber una barbaridad tan antimarxista como decir que el capitalismo ya no es que no es racional, es que no puede ser nunca racional. Eso es una auténtica barbaridad. Eso demuestra que no tiene ni puta idea del pensamiento marxista. Que se ha escrito ese bodrio inmundo del anti-Marx, en donde explica a Marx sin haber entendido absolutamente nada de Marx. Porque alguien que se ha leído simplemente el manifiesto comunista se da cuenta de que el capitalismo es racional y muy racional. Y se da cuenta de cómo Marx y Engels alaban al capitalismo, ¿no? Y dicen que en Alemania tenemos que conseguir que también se implante el sistema capitalista. Pero es que el mal llamado debería leerse, por ejemplo, Ludwig Feuerbach y el final de la filosofía clásica alemana para poder empezar a entender algo de marxismo. Y en este texto, Engels nos repite la famosa frase de Hegel: todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Y el capitalismo es real? Claro que es real, por eso es racional, es necesariamente racional. O, por ejemplo, la esclavitud antigua, la esclavitud grecorromana. ¿Esa esclavitud era racional? Sí, fue racional mientras fue real. Y a día de hoy ya no es racional, es irracional. ¿Y por qué es irracional? Nos dice Engels. Porque ya ese sistema de explotación es mucho menos eficiente, explota mucho menos, contrariamente a lo que nos pueda decir la verdad oficial y el pensamiento único burgués, que el sistema capitalista. El sistema capitalista es el mayor sistema de explotación de todos los tiempos. Realiza una explotación muy superior, extremadamente superior al sistema esclavista. Y por eso el sistema esclavista hoy en día no se usa. Si alguien intentara producir con esclavos, es que inmediatamente se arruinaría. Yo aquí en Madrid, donde vivo, si alguien intenta producir con esclavos, primero tiene que comprarles casa, vivienda, calzado, vestido, se arruinaría inmediatamente. La esclavitud a día de hoy no es rentable y por eso ha desaparecido, por eso ya no es racional. Todas las cosas, según aparecen, empiezan a ser racionales y según desaparecen, ya son irracionales. Pues este es el pensamiento de la racionalidad del marxismo, pero es que el mal llamado es incapaz de entenderlo. Y es incapaz de entenderlo porque no entiende la dialéctica. Su mal llamado Karl Marx, ese mal llamado Karl Marx del mal llamado profesor Rayo, ni entiende la dialéctica, ni entiende el materialismo histórico, ni entiende los más elementales rudimentos del marxismo. O sea, ha creado un Marx que es un anti-Marx. O sea, el título es lo único correcto de su libro, es un anti-Marx, es todo lo contrario de lo que realmente es Marx. Es un Marx que repite en un pseudo-marxismo sus chorradas economicistas. O sea, él tiene un cuerpo de doctrina económica, bueno, tiene unas chorradas economicistas que repite y repite, haciéndolas hacer pasar por un cuerpo de doctrina económica que de verdad no existe, porque detrás, si miras detrás, es que no tiene nada, no tiene ningún pensamiento económico. Son unas chorradas economicistas que valen para todo y para siempre, son como el ungüento amarillo, son como el bálsamo de Fierabras. Con eso todo se arregla en cualquier economía, en cualquier lugar, en cualquier momento histórico.
Y por eso se inventa Marx. Es un Marx absolutamente antimarxista, un Marx que no tiene pensamiento dialéctico. El mundo cambia, todo se transforma. Por eso no puede haber una sociedad socialista. Él busca, para demostrar que Marx está equivocado, busca el socialismo, busca la sociedad del futuro, busca la sociedad marxista para demostrar que eso es un desastre. Pero no lo puede encontrar, no está en ningún sitio en la obra de Marx ni de ningún otro marxista, porque el mundo es un devenir, el mundo es un transcurrir. Y el mundo ha habido primero una sociedad prehistórica, luego ha habido una sociedad esclavista de la antigüedad clásica, luego ha habido una sociedad nobiliaria feudal, luego ha venido el capitalismo, luego vendrá el socialismo, que no será algo, como dice Engels, algo parado, no, será una cosa en evolución, y el socialismo no será eterno, será reemplazado por algo. Por eso el marxismo no tiene ningún sistema socialista perfecto, como es perfecto sus chorradas economicistas. Y claro, se desespera intentando demostrar que Marx está equivocado, que el marxismo está equivocado, que la sociedad marxista está equivocada. Pero es que la sociedad marxista ni existe, ni puede existir. Por eso dice esas barbaridades de que para Marx el capitalismo no puede ser racional, que lo único racional es el socialismo, y en consecuencia que esta barbaridad, esta aberración, esta cosa absolutamente inadmisible a la que nos ha llevado el sistema capitalista, es lo que Marx defiende. Que Marx defiende que en toda sociedad, en un estado racional, absolutamente todos los niños a partir de los 9 años deben convertirse en un trabajador productivo. Lo ha escrito Marx, y esto es el socialismo, esto es el marxismo. Es que alguien que dice que algo es el marxismo, que algo es la sociedad marxista del futuro, alguien que dice que algo es la sociedad marxista del futuro, es que no es marxista y no ha entendido nada. No, esa es la aberración capitalista. Y Marx, a partir de esta aberración, empieza a escribir ese programa de mínimos que le va a aceptar la Internacional sin ningún problema. Y que esto es un programa de mínimos resulta evidente. En el siguiente frase, justo en el siguiente párrafo, justo después de decir eso, de que esto es una aberración, indica Marx: sin embargo, por ahora, o sea, esto es un programa de mínimos, por ahora esto, ya acabaremos con el trabajo infantil. Y luego añade ese trozo que se come el mal llamado para que no se vea que está mintiendo, porque eres un cochino mentiroso y mientes no solo por ignorancia, que mientes mucho por ignorancia porque no tienes ni puta idea de marxismo, es que no has entendido nada, mientes también de mala fe y con intención de engañar. Y la demostración es que después Marx dice: sin embargo, por ahora, este es un programa de mínimos, y te comes, solo vamos a intentar llegar a un acuerdo. Solo vamos a intentar llevar a un acuerdo, a un primer acuerdo para la defensa de los niños y los jóvenes de ambos sexos. Eso es lo que está diciendo Marx. Este es el programa de mínimos de la clase obrera. Y en el siguiente párrafo, por si a alguien le cabe dudas de que este es un programa de mínimos y que esto no es un programa marxista, este es un texto de Marx, pero no es un texto de pensamiento marxista, dice: aquí solo tratamos de acordar el más indispensable antídoto, contra las tendencias de un sistema social que degrada al trabajador y lo convierte en un mero instrumento de acumulación de capital. Esto es un programa de mínimos para la defensa de la clase obrera. En el punto 3, adultos. Punto 4, niños. Esto no es en modo alguno el programa de máximos del marxismo. Este es un programa un poco menos abominable que lo que tenemos ahora. Es algo que mejora un poquito el horror capitalista con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes. Esto no es un programa de máximos, y aún mucho menos es el programa de máximos del marxismo, cosa que en el fondo no existe. Podríamos hablar del programa de máximos del comunismo. El Partido Comunista es el partido marxista de la clase obrera. El Partido Comunista puede tener un programa comunista de máximos, pero nunca podrá tener un programa marxista de máximos. Eso no tiene en el fondo significado. Pero, según el mal llamado profesor Rayo, que no lee a Marx, él se inventa a Marx, esto es, escúchenle con toda la caradura del mundo mentir, que este es el programa de máximos del marxismo. Mientes y sabes que mientes como un cochino mentiroso, y sabes que miente porque aquí dice:
Por ahora solo vamos a intentar llegar a un acuerdo, solo tratamos de acordar el más indispensable antídoto. Escúchenle con qué cara dura miente, y miente sabiendo que miente con intención de engañar, miente con intención de hacer pasar lo que él sabe que es mentira por verdad. Ya he explicado que esta es la postura de máximos de los marxistas, es la postura a partir de la cual van a negociar. Pues para ti la perra gorda, y para todos los tontos que tengan a bien dejarse engañar alegre y felizmente por ti. Marx jamás defendió el trabajo infantil, pero aún menos defendió el trabajo infantil en textos que no son de Marx, porque de los 4 textos que utilizas para decir que Marx defiende el trabajo infantil, en ninguno se defiende el trabajo infantil. Pero es que además 2 no son de Marx. El texto de Excarius no es de Marx, y este texto, aunque está escrito de puño y letra por Marx y firmado por Marx como presidente provisional de la Asociación Internacional de los Trabajadores, no es un texto marxista en el sentido de que no es un texto de teoría marxista, es un texto de encargo. Le encargan a Marx que haga un texto de consenso, y lo hace de una forma magnífica. Pero es que incluso en este texto de consenso, Marx no está defendiendo el trabajo infantil, porque no lo está defendiendo tampoco la Internacional. La Internacional, a su vez, está totalmente en contra del trabajo infantil. Este texto no sirve para estudiar el pensamiento marxista, pero este texto además es un texto totalmente contrario al trabajo infantil y que intenta hacer todo lo posible para acabar con el trabajo infantil. Bien dicen que nuestros niños, nuestros jóvenes no pueden defenderse, tenemos que defenderles nosotros, y la forma de defenderles es quitarles cada vez más trabajo remunerado y llevarles cada vez más a la escuela, porque los niños tienen que trabajar, pero tienen que trabajar formándose, tienen que trabajar estudiando. Y no puedes admitir, no puedes indicar que te has equivocado, porque además se te ha dicho, y cuando te pillan, si te pillan mintiendo, pues admite que te han pillado mintiendo y ya está, pero en vez de admitir que te han pillado mintiendo, mantienes la mentira, y haces cada vez más el ridículo, cada vez más te metes en el agujero. Tú eres el mal llamado profesor Rayo. Un profesor universitario no miente sabiendo que miente. Eso es inadmisible en alguien que sea un profesor universitario de verdad. Y tú mientes sabiendo que mientes, y mientes con intención de engañar. Y mientes porque además, para que no se note que mientes, te comes cachos en la traducción, omites trozos que no traduces, quitas los plurales, alteras todo. Tú sabes perfectamente que lo que estás diciendo es mentira, y lo he demostrado en este vídeo, que tienes que saber necesariamente que eso es mentira porque actúas para que no se te note que mientes. Eres un cochino mentiroso, así de claro te lo digo, mal llamado, eres un cochino mentiroso. Sabes perfectamente que Marx nunca defendió el trabajo infantil, y en este texto lo hemos demostrado, entre otras cosas porque el texto ni siquiera es de Marx. Podría defenderlo porque lo defienden otros, y esto es un consenso. Ni en este texto defiende el trabajo infantil. Eres un cochino mentiroso, así de claro te lo digo. Mientes con intención de engañar, no mientes solo por tu enorme ignorancia, mientes de mala fe con intención de engañar. Sabes perfectamente que Marx nunca jamás defendió el trabajo infantil.